Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Bárbara Román. Somos de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorean nuestros amados pastores y hermanos Keren y Rafi Riquelme. Nuestros horarios de culto son los miércoles a las 7 de la noche, los cultos de jóvenes son los viernes a las 7:30 y el culto mayor, que son los domingos a las 9 de la mañana. Frente a nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara que Jesucristo es el Señor. Les invitamos a gozarse con nosotros. Le esperamos. Amén, hermano. Saludos, mi nombre es Yacer Rosa. Queremos agradecer a los hermanos que se han estado conectando cada jueves y también por todos los hermosos mensajes que nos dejan. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas. Facebook, nuestro canal de YouTube, @Iglesia Mejes, el chat de la Iglesia Mejes en WhatsApp. Amén, hermanos. Ahora vamos a hacer una pequeña oración para dar comienzo a esta hermosa clase. Padre Santo, Padre Eterno, gracias. Gracias, Señor, por estar aquí presente en la noche de hoy. Gracias por los televidentes, por las personas que nos están viendo, Padre. Gracias porque nos das otra oportunidad para compartir tu palabra y poder evangelizarla, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y por el amor que has tenido. Danos el conocimiento y la sabiduría para poder llevar y proyectar esta clase en tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre las clases que tuvimos anteriormente, donde aprendimos nuestra identidad refleja a Cristo. Hablamos de qué es identidad, que hablamos también, el significado fue, tu valor no se define por lo que haces, sino por tus frutos. También vimos que somos diferentes entre tanto igual, como así Jesús caminó en humildad, perdón, obediencia. Nuestra identidad se valida cuando nuestras pisadas coinciden con las suyas. Amén. El morir al yo, someter a la mente a Cristo y vivir en humildad. El Evangelio enseña que el creyente debe crucificar su naturaleza humana, que el yo y el viejo hombre deben morir para que así Cristo pueda gobernar en nuestras vidas. Amén, amén. Hermanos, pues entonces ahora vamos a desarrollar la tercera clase de tu identidad en Cristo. En esta tercera clase vamos a estar hablando de tu identidad, pero definiéndolo a través de lo que es la obediencia, ¿ok? Como ya habíamos aprendido que nosotros somos la imagen de Dios, y esto lo podemos ver en el capítulo de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y se señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Wow, es importante el hecho de que ese gran trabajo que realizó Dios al principio, el ser hecho a imagen y semejanza del Padre, yo creo que debe de ser algo de dignidad, algo de honradez. Es como cuando tú estás y te comparan con alguien, oye, tú te pareces a esa persona, qué interesante, y tú te sientes halagado. Pues yo creo que nos tenemos que sentir más que halagados al que el Señor nos haya hecho a su imagen y semejanza. Eso es gracia, Bárbara. Amén, amén. Ahora les pregunto, para poder cargar esa dignidad, esa imagen de ser hecho a su imagen y semejanza, nuestra imagen tiene que ver con la obediencia. Tiene que estar relacionada a la obediencia. Vamos a ver la historia de Abraham en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5. Pero yo lo dividí para entendimiento, porque quiero que lo vean por parte. En el capítulo 12 vemos en el versículo 1, que es cuando Dios da la instrucción a Abraham.
Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, que te mostraré. Ese es en el versículo 1. Después que Dios le da la instrucción, en el versículo 2, viene y le dice: tú ves que yo te voy a dar una promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será bendita en todas las familias de la tierra. Vemos ya en el versículo 1 la instrucción que Dios le dio a Abraham. En el versículo 2, Dios le dijo: si vas, yo te voy a bendecir. Y ahora vamos a ver en el versículo 4 que dice la obediencia de Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai, a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y yo estoy tan cansada. Y mira, a qué edad Dios le dio la instrucción a Abraham, así que tenemos que aprender de estos gran siervos. 75. 75. Pero vamos a ver qué fue lo que aprendimos aquí. Dios escoge a Abraham y le dice que salga de su tierra y su parentela en lugar que él escogió para él. O sea, le dio la instrucción. Y como resultado de su obediencia, Abraham, a pesar de sus tropiezos, Abraham cambió el simiente, ¿sabe? Cambió su destino. Su simiente fue transformada y ahora es bendita. Traerá bendición a todas las naciones. Qué importante es que Abraham, luego de haber recibido la instrucción del Padre, solamente fue obediente. Y a raíz de esa obediencia fue transformado Abraham, que naciera el Salvador de todas las naciones. Y mediante la obediencia a los mandamientos y el estatuto establecido por Dios, este pueblo tiene la oportunidad de dar testimonio a las naciones y a la grandeza del Padre. Y es sumamente importante ver, y por eso quiero que enfoquen en esta historia y en este ejemplo que le estoy dando bíblico, que luego que Dios le dio la instrucción a Abraham, vino la promesa, le dio una promesa, vino la acción, Abraham ejecutó y fue bendecida. Amén, amén. Bárbara, y trayendo este ejemplo a la iglesia de nosotros, o sea, a ti y a mí, a todos los que estamos aquí, lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice así: Amén. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, este versículo es poderoso. De este versículo podemos hacer un estudio completo, una clase completa. Ser linaje, nación santa, real sacerdocio y pueblo escondido conlleva un compromiso, amén, una responsabilidad, la obediencia al que nos escogió y cambió nuestra simiente. Porque ahora somos como, eso quiere decir, yo considero como la simiente, como que ahora somos hijos de Dios, somos familia de Dios, tenemos como que el apellido de Dios. Tenemos el respaldo de Dios. Así mismo. Pero vamos ahora a descifrar qué significa esta gran responsabilidad, Bárbara. Amén, amén. Gloria a Dios. Recuerden que la simiente donde estamos puestos es algo fuerte. Yo siempre lo comparo cuando la pastora comenzó a construir esta hermosa iglesia, cuando empezaron a construir, a hacer los cimientos de esta iglesia, se oró para que se pudiera levantar con fuerza. ¿Ve? Y así mismo en nuestra vida espiritual, Dios es nuestro simiente, Dios es nuestra fortaleza. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 4. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos puestos santos sin mancha delante de Él.
Esto nos enseña a que Dios nos escogió en Cristo. Antes de la fundación ya Dios sabía que Bárbara y Yacer íbamos a estar aquí en la tierra dando este podcast. Ya Dios sabía, ¿verdad? Y es lo más importante, que significa que nuestra identidad comienza con la iniciativa de Dios, no con nuestros méritos, sino que ya esa iniciativa ya Dios la había seleccionado y ya Dios la había determinado desde antes de la fundación. No fue porque ese día yo dije, oh, ya sé, ¿qué tú crees? ¿Vamos a hacer un podcast? No. O vamos a empezar a ir a la iglesia, vamos a visitarla, ¿no? Ya eso estaba determinado desde antes. Amén. Porque porque al ser linaje escogido, tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo, para bendición de las naciones, por tener ese linaje. Ya nosotros tenemos, es como tener una visa. Cuando tu papá te da una visa, tú tienes acceso a la cuenta de tu papá. Nosotros tenemos ese acceso. Y entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué somos su linaje? ¿Somos de un linaje escogido realmente? ¿Somos de su simiente? Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 18, que dice así: aquel día hizo el Señor pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré la tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Realmente el simiente es el respaldo que el Señor tiene. El simiente eran piedras preciosas, ¿sabe? Es el respaldo que el Señor está en medio de nosotros. Amén, Bárbara. Somos parte del reino. Esto significa que ya no pertenecemos al dominio del pecado. Ahora pertenecemos al gobierno espiritual de Cristo. Ahora somos familia, de la familia de Dios, como estábamos diciendo ahorita. Vamos, hermanos, a buscar en Efesios capítulo 2, versículo 19, y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso muestra que el creyente ahora pertenece al pueblo de Dios, forma parte de su familia espiritual, pues continuamos confirmando que tenemos identidad en Él. Amén. Por Cristo. Pues esto está también en Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Aquí, Bárbara, podemos ver que vuelve a repetir lo de que somos sacerdotes. Esto nos recuerda que en los tiempos de antes los sacerdotes eran los únicos que tenían esa conexión con Dios. Ahora Dios, que ya no tiene que ser solamente una persona que tengamos que tener acceso a Dios, Él nos hace a nosotros sacerdotes, o sea, que nosotros tenemos esa conexión también con Dios directa y podemos no solo hablar directamente con Dios, podemos hacer esa intersección por los demás, orar por los demás, hermanos. Amén. Y eso es gracias al Espíritu Santo. Amén. Que estamos en la gracia y tenemos esa comunión directa con Él, porque el Espíritu Santo es un amigo. Amén. Está al lado de nosotros como padre, como amigo. Hermano, la sangre del Señor es tan preciosa que nos lavó y nos transformó. Nuestra identidad nos hizo iguales a Él, reyes y sacerdotes, como decía la hermana de Yacer. ¿Sabes qué privilegio? Que Dios no está, que es como te digo, categorizando como reyes y sacerdotes. No literalmente, pero esto es para la gloria y la honra de Él. No es para nuestra propia gloria, es para honrarlo a Él. ¿Y por qué? Porque, ¿qué hacen los reyes según la Biblia? Según la Biblia, gobernar a un pueblo con un mandato de Dios, guiarlo en medio de las decisiones, considerarlo, ¿verdad?, como una autoridad judicial. Tenían el poder de decidir la vida o de la muerte en aquellos tiempos. Los reyes tenían coordinar las batallas, tenían mucho el control de la vida, ¿verdad?, y de las decisiones del pueblo. La sangre preciosa nos lavó y nos transformó nuestra identidad.
nos hizo iguales a Él, a reyes y sacerdotes para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no es para que nosotros nos glorifiquemos, sino para Él, para que nosotros podamos expresar de que todo lo hermoso que nos pasa en nuestra vida, quien sea reconocido, es Jesucristo. ¿Qué hacen los reyes según la Biblia? Los reyes gobiernan, dirigen a un pueblo, toman decisiones de vida y de muerte, tenían el poder de todo, hasta de las decisiones que pudieran tomar. Pero podemos verlo, esto en Efesios capítulo 1, versículo del 17 al 19, y dice así: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él. Que seamos entendidos que todo ese conocimiento viene de parte del Padre. Y en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que era lo que decía la hermana, ya somos santos, está escrito en la palabra. Y en el versículo 19 dice: y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. No es por nosotros, es por su fuerza. No es por nuestros méritos, es por los de Él. No malentiendan, no es que tú digas yo soy una santa, no estamos hablando de eso. Pero a través de su sangre, a través de su gloria, a través de su amor, Dios nos transforma. Y fuera de Él no tenemos ninguna autoridad, ni poder, ni señorío. Únicamente en el nombre que es sobre todo nombre. Y podemos ver que en los tiempos antiguos, el sacerdote, ¿verdad?, era una figura de autoridad que dirigía a un pueblo en las decisiones de este. Pero ahora nosotros, en este tiempo, nosotros somos los sacerdotes. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Si en los tiempos pasados los sacerdotes dirigían a un pueblo, coordinaban, tomaban decisiones de vida y de muerte, ¿qué nos toca a nosotros en estos tiempos? La autoridad para gobernar nuestra casa, nuestra familia, pero de manera justa y sabia. Tener la sabiduría y entendimiento, como dice la palabra en el versículo 17, que dice: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Y en el 18 dice: alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Orar y declarar la bendición, salud y prosperidad, pero todo es en el nombre de Jesús, declarando que la muerte al pecado, declarando muerte al pecado y las enfermedades con Él, pero todo en el dulce y santísimo nombre de Jesucristo. Amén. Somos sacerdotes. Según el diccionario bíblico, tiene 3 funciones principales, ¿verdad? Como efectuar la correcta celebración de los sacrificios y el mantenimiento del santuario, las enseñanzas de la ley al pueblo, que era compartir la palabra con todos, como en nuestros trabajos, en cualquier lugar que nosotros nos encontramos. Eso sería compartir la palabra. Consultar la voluntad siempre de Dios para Él y para el pueblo, que eso viene siendo orar por los hermanos, interceder, como estábamos indicando anteriormente. Siendo sacerdotes, tenemos ahora, es como la promesa o la necesidad que tenemos que orar por los demás, ya sea por nuestros hijos, por nuestra familia, por un hermano que esté en necesidad. Llevar la palabra, ser ejemplo. Podemos ahora ver en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 10, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Amén. Ustedes ven que aún en esos tiempos, en la palabra del Señor, el Padre, Santo Padre, está diciendo que nosotros nos tenemos que renovar, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y por qué tú sigues diciendo que tú eres así? ¿Y por qué nosotros seguimos diciendo que somos así? No, nosotros somos así ya. Así Dios me hizo.
No, porque en Romanos dice lo que acaba de leer la hermana Yacer, de que Él nos manda a renovar nuestros entendimientos, a cambiar patrones de conducta, a borrar cosas que no eran de la voluntad de nuestro Padre. Y como sacerdotes, buscamos, comprobamos cuál es la voluntad de Él, porque Dios se agrada en esa perfecta voluntad. Dios se agrada. Él es real sacerdocio, no es un título de élite. Oh, wow, somos sacerdotes, no estamos hablando, ¿verdad? Estamos diciendo que el real sacerdocio nos separa de los demás, con el único propósito de exaltar en el nombre de Jesús. Nuestro ministerio, exaltar, evangelizar, ese es el propósito del sacerdocio. Nuestra identidad de real sacerdocio es una de servicio al Dios que nos llamó, sirviéndole a los demás. Ahí es que nosotros demostramos ese sacerdocio real. En nuestra identidad es cuando nosotros nos procuran, cuando nosotros nos, mira, te piden un vaso de agua con mucho amor. Aquí está. Mira, hermano, perdóname, cuando están en una oficina o cuando tú estás en el supermercado, alguien necesita una dirección, tú estás demostrando el sacerdocio. Estás demostrando la gloria del Señor en tu vida. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos dice en la palabra del Señor, en Juan, capítulo 14, versículo 12, y dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén, amén. Y son las obras del Señor, ahí es donde Dios se manifiesta por el servicio que nosotros podemos proyectar de nuestro sacerdocio. ¿Y como qué obras podemos mencionar que hizo Jesús? Por ejemplo, sanar a los enfermos, traer consolación a los desconsolados, todo eso lo podemos hacer nosotros. Amén. Esperanza a los desamparados, lavó los pies a sus estudiantes, levantó a los muertos y trajo salvación a los perdidos. Todas estas cosas y aún mucho más. Vamos a buscar, hermano, ahora en Juan capítulo 14, versículo 13 al 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. También podemos ver el propósito. ¿Con qué propósito? Eso lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9b. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso significa para que testifiquen las cosas buenas que Él ha hecho y así todos puedan conocer las maravillas del Señor. Porque por medio de nosotros, a nosotros testificar, hermanos, o hablar de todas las maravillas del Señor, podemos así traer a los hermanos al Evangelio, que ellos puedan verlo a través de la palabra y de nuestros testimonios. Hermanos, tenemos la misión de hacer las cosas con excelencias, amor, servicio, para poder atraer a otros al Señor. Amén, amén. Pero repasando esto, por favor, hermano, tomen esto con mucho amor y con mucha seriedad. Mientras más nosotros estemos comunicados y conectados con Dios, más vamos a reflejar la compasión, el servicio, el amor hacia los demás. Y ahí entonces es que empiezas a proyectar la verdadera identidad, que es glorificar a Jesucristo en todo momento. Cuando nosotros comenzamos a entender quiénes realmente somos en Dios, no nos hemos cuestionado esto. ¿Quién realmente es Bárbara en Dios? Realmente Bárbara está demostrando y proyectando la identidad de Cristo en los demás. Estoy sirviendo, estoy siendo un sacerdocio, soy linaje. Somos luz. Amén. ¿Quién soy en Cristo? Nuestro origen, como le había dicho, ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, no me están diciendo, mira Bárbara, es a ver si nos sentimos, mira Bárbara, ¿te pareces a tu mamá? Sí, amén, pero que me parezca a mi padre. Es una responsabilidad.
que me parezca a mi Jesucristo. Es la representación. Yo soy la representación de Jesucristo en el reino. Y la pregunta más profunda es, ¿estoy viviendo conforme a la identidad, a esa identidad? ¿Estoy caminando en esa obediencia que Jesucristo nos envió? ¿Estamos siendo como Abraham? Porque Dios escogió a Abraham, pero fue por su obediencia lo que activó el propósito. Dios le dio una palabra, una instrucción, una promesa para la transformación cuando ocurrió, pero fue ¿por qué? Porque Abraham obedeció. Su obediencia no solo impactó su vida, sino que transformó su simiente. Volvemos a lo mismo, su legado, su identidad. De esa obediencia nació una promesa, de esa promesa vino Cristo. Entonces, te hago una pregunta. Cuando se te da una instrucción, ¿cuestionas todo lo que se te entrega? ¿Cuestionas todo lo que se te dice? Yo sé lo que se dice cuando simplemente es para Dios. Entonces, si es para Dios, ¿traerá bendición a tu vida? Yo sé que a veces nosotros tenemos nuestro criterio propio, ¿verdad? Y tenemos la sabiduría y el conocimiento de tomar decisiones y de decir sí o de decir no o de exponer nuestras razones. Pero no siempre estemos en contra de la corriente, hermanos. Porque al final, mira, yo siempre digo, si a mí alguien me va a dar una instrucción, evalúo, ¿esa instrucción es bendición? ¿Esa instrucción es de parte de Dios? ¿Esa instrucción será de bendición a mi vida? ¿Traerá promesa de vida como se la trajo a Abraham? Nuestra identidad fue dada ya, pero se manifiesta en la obediencia. Nuestra identidad no se gana. No depende de las obras de nosotros. Nuestra identidad depende de Dios. En todo momento, nosotros estamos demostrando a través de nuestra obediencia si las cosas son de Dios o no son de Dios. Yo creo que esa es la parte más importante que debemos de entender. No nos pongamos, porque a veces me pasa que alguien me dice algo y yo, pues, Bárbara, calma, piensa, analiza. Como decíamos en la clase anterior, examinemos nuestro corazón, examinemos qué vamos a hacer, cómo vamos a representar a Dios en esta vida, en esta que nos está dando. Sí, Bárbara, porque no basta con decir o decir, nos tenemos que preguntarnos, porque no bastaría como decir, estoy viviendo como linaje escogido, como linaje, como identidad con propósito. Dios nos dio la identidad, pero nos dio también asignación, como estaba indicando Bárbara ahora mismo. ¿Fuimos escogidos para sentirnos especiales o fuimos escogidos para obedecer un propósito? Anunciar las buenas nuevas, predicar su palabra y representar a Cristo. Amén. La obediencia conecta nuestra identidad con nuestro propósito. Amén, amén. Y realmente, ¿qué somos? Ahora analizándonos y, ¿verdad? Y mirando nuestro yo. ¿Realmente somos reyes y sacerdotes? Ahora, después de la explicación que ya le hemos dado, de la enseñanza, ¿realmente somos reyes y sacerdotes? Tu identidad, ¿qué se vive? ¿Declara que Jesucristo es el Señor? ¿Vives eso? ¿Lo vives? ¿Vives como reyes? No es gobernar a otro, no estar dándole instrucciones a las demás personas y que hagan lo que tú quieres, a estar dando instrucciones. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que si eres sacerdote en tu vida, dominas tú el pecado. Dominas tu pecado. Todo el mundo tiene un aguijón, como decía, ¿verdad, Pablo? Todo el mundo tiene un aguijón. Todo el mundo tiene un secreto. Tú lo dominas. Tomar decisiones conforme a Dios. Guiar con justicia y no siempre a favor de nosotros, sino de la justicia de Dios, porque siempre estamos siendo egocentristas, como estábamos hablando en la clase pasada, narcisistas, mirando nuestro propósito. Hermano, por eso en estas series que hemos estado hablando de la identidad en Cristo, a través de la identidad, el cómo eliminar el yo, la identidad, quiénes somos delante de Dios, nuestra identidad
la clase de hoy, que tiene que ver con la obediencia. Lo más importante es caminar en el propósito del Señor y saber que eso a Dios le costó, y le costó sangre, el que nosotros tuviéramos esta identidad, esta imagen, y que proyectemos esta gracia que solamente viene del Padre, hermanos. Así que le pido en esta noche que oremos y reflexionemos en las palabras que le dije, quién realmente eres en Cristo, y si realmente estás proyectando lo que Dios quiere que tú seas. Amén, amén. Así mismo, Bárbara. Hermanos, y con esto lamentablemente llegamos al final de nuestra serie de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotras. Para el próximo jueves continuaremos con la última parte de la serie Tu identidad Amén. en Cristo. No se olviden dejar sus mensajes en el chat o por Messenger. Déjanos saber si desean una oración por alguna petición. Denle me gusta y compartan. Recuerden que la conversación no termina aquí. Te invitamos a conectarte con nosotras todos los jueves a las 7:30 en vivo a través de Facebook. Y si te perdiste alguna parte o quieres compartir este estudio con alguien, la clase estará disponible en varias plataformas. Puedes encontrarnos en Facebook, en WhatsApp por el canal Iglesia Mejes, en YouTube, @Iglesia Mejes. Amén, hermano. Así que sigan conectados a través de las Escrituras. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga Rica y abundantemente.